Buenas tardes. Les damos la bienvenida al Centro Uriel. Damos las gracias a nuestros amigos que nos sintonizan por la red. Sean todos bienvenidos. Realmente, estando en esta sociedad, es fácil dejarnos llevar por todo el medio, por todo lo que nos rodea. Es muy fácil ser uno más que se comporta igual que el resto de la sociedad. Si nos convertimos en entes manipulados por las circunstancias externas, llevados, como dice la palabra, por cualquier viento, si nos comportamos como esas máquinas vivientes, sin ningún tipo de oportunidad de salir de este tipo de mecanismos que nos controlan y nos conducen en esta vida, en esta sociedad mecánica, es muy fácil realmente seguir siendo uno más del montón, seguir siendo uno más que se comporta a la par del resto para simplemente no llevar la contraria al sistema, para no establecer diferencias. Si nos seguimos comportando mecánicamente, llevados por esos actores que nos mueven las máquinas, que nos mueven internamente, terminaremos siendo igual, uno más del montón, uno que duerme, trabaja, come, vegeta. Si queremos un cambio en nuestras vidas, si queremos ver realmente diferencias a nuestro alrededor, ese cambio es interno. Dice un gran sabio, mirar hacia afuera es soñar, mirar hacia adentro es despertar. Nos movemos en dos mundos, un mundo interno y un mundo externo. Para ejercitarnos, desarrollarnos, poder sobrevivir en el mundo externo, necesitamos un conocimiento. Ese conocimiento externo es, por ejemplo, para saber funcionar en el mundo externo, cómo buscar una dirección, cómo caminar por las calles. Sabemos perfectamente que en nuestro medio incluso toca aprendernos los huecos, memorizar esos huecos, tener un mapa vial de esos huecos para no caernos en un hueco de eso. Observamos el mundo externo, pues la ciencia dice que todo lo que se conoce a través de la observación, los planetas, los mundos, los soles, es a través de la observación. Pero una cosa es observar y otra cosa es autoobservarse. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Para conocer los planetas, el mundo interior de nuestro propio planeta, las galaxias, los soles, el universo en general, primero se hace necesario conocernos interiormente. Ese mismo conocimiento interior nos llevará a conocer primeramente el funcionamiento interno de nuestro planeta. Los mundos internos nuestros también los vamos a poder conocer a través de esa autoobservación. Entonces, en estos dos mundos en los que nos desenvolvemos, el mundo externo y el mundo interno, pero realmente el ser humano vive mayormente en un mundo interno. Ese mundo interno son nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que sentimos, lo que anhelamos. Ese mundo interno nos lleva a actuar
a responder, a reaccionar ante ese mecanismo externo, manteniendo en equilibrio esta parte interna nuestra, conociéndonos a través de la autoobservación, podemos entonces llevar un cambio hacia afuera. Todo cambio es de esta forma, del interior hacia el exterior. Es la única forma en que podemos afrontar y decir que estamos provocando un cambio a nuestro alrededor. Nuestro tema de hoy trataremos acerca de algo que hemos enfatizado en muchísimas conferencias y es el yo psicológico. Esa parte que nos mueve, que nos conduce, muchas veces en estado de inconsciencia, a cometer gravísimos errores. Mirando los noticieros, interiorizando, podemos decir que estamos ante una situación mundial en la que se está manifestando grandemente el odio en las mismas familias, dentro de los mismos núcleos familiares. Incluso no se respetan madre, padre, hijos, y se manifiestan grandemente este flagelo de la humanidad, lo cual es el odio. Distingamos en esta charla tres cosas: el yo, la personalidad y la esencia. El yo nos mueve, nos lleva a cometer tres tipos de actos, dos tipos de actos: las recurrencias, que son los errores a través de un ego, de un yo que nos mueve, y se cometen las mismas clases de errores, y la cual va a generar nuevas recurrencias. Los accidentes ocurren cuando estamos dormidos, realmente estamos inconscientes, no estamos de cuerpo y mente presente en el acto que estamos realizando. Si estamos conduciendo, si estamos en la cocina, por ejemplo, ocurre un accidente, una quemadura, debido a la inconsciencia que tenemos en ese momento. El tercer tipo de actos los realiza la conciencia, pero estamos hablando ya de un estado, de un nivel de conciencia despierto. El ser humano puede tener instantes en los cuales su chispa divina se manifiesta, en los cuales permite que a través de cierta palabra, de cierta actitud, de cierto comportamiento, pueda dejar que se manifieste la esencia en él. Son muy contados los instantes en que esto se da, pero sucede. La persona luego se pregunta por qué actué así, recapacita y reconoce que hizo algo bueno, no sabe por qué lo hizo, lo medita y entiende que fue en ese momento su ser expresando una necesidad. Pero es como una rendijita por la cual se escapa esa chispa de luz y con gran poder se manifiesta. Podemos decir también que aprendemos a diferenciar en nosotros mismos a través de la autoobservación cuando se está manifestando un ego, cuando se está manifestando la conciencia. Ese sentido de autoobservación lo tenemos atrofiado. Necesitamos desarrollarlo y solo lo podemos desarrollar con la práctica, teniendo la fuerza de voluntad, teniendo la disposición para hacer las prácticas necesarias en nosotros mismos.
Nosotros los seres humanos ponemos excusa para todos. Ante todo ponemos una excusa. Si estamos en el colegio, el profesor nos manda una tarea, ¿es para mañana? No, la hago después, la hago después. Todo el tiempo estamos posponiendo las cosas para no hacerlas cuando nos toca hacerlas. Ese es otro ego. Sucede que para hacer la práctica de la autoobservación, muchas veces nos recriminamos y decimos, no hice la observación, no trabajé, no hice ninguna práctica. Pero si nos concientizamos, si somos realmente conscientes que necesitamos y que queremos hacerlo y ponemos la fuerza de voluntad, el instante es ahora. El laboratorio es esto, aquí, ahora. No tenemos que esperar a mañana, no tenemos que esperar un mes, podemos comenzar de instante en instante, como dice el maestro. Porque el gimnasio lo tenemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, con nuestros vecinos. El momento es aquí y ahora. No podemos posponer un trabajo que ya hemos concientizado que necesitamos hacerlo y decimos, no, mañana hago tal práctica. Entonces, en ese momento le damos cabida a un yo de la pereza. La personalidad, el ego, la esencia, estos aspectos deben estar dentro de nosotros, claros y definidos en nosotros, especialmente una parte que necesita más trabajo que otra, qué defecto o qué ego se nos manifiesta más. El ego nace al momento que la criatura se encarna. Al momento que el niño nace, tiene las raíces, los yoes los tiene internos, son raíces que están esperando manifestarse. Por eso muchas veces un bebé, estando solo, empieza a llorar porque tiene la capacidad de ver estos defectos, aunque todavía no los tenga manifestados en sí mismo. Muchas veces viene a visitar a un recién nacido, una persona adulta, y este niño, al mirarle la manifestación de sus defectos, llora horrorizado. Ellos, en esa edad, el bebé tiene la esencia divina, el 3% de su conciencia lo tiene totalmente libre. Por eso puede percibir el mundo a través de sus ojos diferente a como nosotros lo vemos. Entonces las madres nos desesperamos cuando un bebé recién nacido llora sin motivo alguno. No entendemos, muchas veces pensamos que es falta de alimento, que está enfermo. Estas manifestaciones del ego solamente van a robustecerse a partir de que el niño empieza su desarrollo y dependiendo del entorno al cual está sometido. El apellido, la personalidad, el nivel económico, las costumbres, todo va a hacer que este ego se robustezca en este bebé a partir de los 7 años. Entonces queda formado totalmente este ego, este defecto. Los bebés lloran porque quieren el juguete de otro niño, lloran porque el suyo no lo quiere compartir y vamos robusteciendo, los padres le vamos ampliando y le vamos reforzando esa personalidad. Entonces, como ya se formó la personalidad después de los 7 años, empieza a manifestarse, empieza a tomar parte de ese vehículo y ya la esencia no tiene esa capacidad, pierde ese poder
de dominio en esa alma. Decíamos que necesitamos el saber para responder a este mundo externo y necesitamos la autoobservación para interiorizar nuestro mundo. Lo maravilloso sería que tanto en el niño se desarrollaran tanto el ser como el saber equitativamente. Que se desarrollara esa parte interna, ese mundo interno, a la par unido al conocimiento externo. Pero luego ya el joven, el niño llega al colegio, se robustece, ese ego de ira, de pelea que tenía de infante, se robustece, luego ya pelea con los vecinos, pelea con los compañeros y se va creciendo, Llega a la universidad y entonces ya el joven, después en la etapa de los 14 a los 21 años, es la etapa que tiene desarrollado totalmente su potencial sexual. Recordemos que se termina de formar su cerebro hasta los 21 años, entonces esa fuerza, esa energía que tiene acumulada, si no ha empezado en la etapa de la preadolescencia, no ha empezado a masturbarse, por ejemplo, a desarrollar el hábito de la masturbación, va a hacer que esa energía se pierda a través de la masturbación. Se fortalece allí el ego de la lujuria, el ego de la ira. Se hacen dueña de toda la máquina, se hace dueña de toda esa energía. Por lo general esos adolescentes tienen muchísima energía acumulada. Entonces, desviada hacia el sexo, hacia la lujuria, incluso empiezan por el cigarrillo, el alcohol, y luego aumentan porque se reúnen con otros jóvenes que igual van a tener las mismas cantidades de defectos y van a compartir y van a aumentar entre sí esos defectos, esos egos. Vemos entonces que toda esta cantidad de energía que los jóvenes llevan a sus vidas los vuelve rebeldes, los vuelve más inconscientes, los atrapa esta sociedad que los manipula y los lleva a ser cada día más violentos y más rebeldes. Si los maestros y los padres callamos, los delincuentes hablan. Si los padres y los maestros hacemos el papel que nos toca, de darles a los jóvenes una visión diferente, de darles a los jóvenes una alternativa diferente a la que les ofrece la sociedad, estaremos dando un paso para ayudar a que esta humanidad doliente supere cantidades de conflictos que se están presentando. Si estos jóvenes, a través de sus casas, a través de la guía oportuna de sus padres, tienen la oportunidad de recibir tan solo un poco de amor que los guíe y les muestre oportunidades diferentes, podrán superar y decir que esta sociedad, al menos un porcentaje de ella, ha podido salir del momento por el que se está atravesando.
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en nosotros para hacer el trabajo de la autoobservación es darnos cuenta en qué momento, en qué situación cada día nos exponemos y buscamos inconscientemente y somos guiados por un ego. Se manifiesta en nosotros, pero no nos percatamos de ello porque estamos dormidos. A través de la práctica, a través de la autoobservación, a través del trabajo de retrospección, cada día, no importa en qué momento del día lo hagamos, podemos separarnos un poquito y empezar a permitir que se manifieste el ser en nosotros. ¿En qué momento, en qué situación, en cualquiera que nos encontremos, pedir siempre la ayuda de la Madre Divina? Convertirnos realmente en esos hijos arrepentidos porque hemos olvidado a nuestra Madre, nos da el poder y la autoridad para vencer cualquier defecto. Todos los defectos pueden ser eliminados. Todos los defectos. Si nosotros no trabajamos un defecto en esta encarnación e involucionamos ese defecto, involuciona también con nosotros. Si ese defecto lo llevamos a la próxima encarnación, se va a robustecer y va a formar parte en nosotros. Para poderlo desintegrar necesitamos la ayuda de la Madre Divina. Recordemos también que a través de la práctica de las transmutaciones podemos eliminar muchas cantidades de defectos. El poder radica en esa fe, en esa devoción a la Madre. Saber que si hago en mí, coloco la voluntad de autoobservarme, de trabajar, de ser consciente de instante en instante, puedo contar, puedo estar segura de que la ayuda la tengo para hacer el trabajo. De que no es un trabajo de una sola persona, de que es mi ser a través de mi Madre Divina guiándome, ayudándome a hacer ese trabajo. Una persona que tenga desarrollado un ego de alcoholismo, una persona que ha perdido la mayor parte de su vida, de su juventud, a través del vicio del alcohol, no importa en qué momento reconozca que tiene este defecto, que quiere trabajarlo, pide la ayuda divina y puede darle un golpe a ese defecto. Y todo lo que haga para eliminarlo aquí en esta encarnación le contará como beneficio en su próxima reencarnación. Entonces recordemos que es necesario aplicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. El morir, eliminar nuestros defectos, a través, como hemos dicho, autoobservación, meditación, retrospección.
el nacer, utilizar adecuadamente, sabiamente nuestras energías sexuales y el sacrificio por la humanidad. Hasta aquí mis palabras. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué es la personalidad? Okay. La personalidad se forma, decíamos, después de los 7 años de edad. El niño ya tiene esa personalidad, pero es el vehículo a través del cual se va a manifestar la esencia. La personalidad muere cuando la persona desencarna. Cuando la persona encarna, se le asigna una nueva personalidad. Es decir, que esta se robustece, la personalidad se robustece en la familia, en el niño a través de los padres, a través del contacto con los familiares. Muchas veces cuando el bebé manifiesta un berrinche, los padres simplemente dicen, él es así, él es así, él es así, él es así. Se va robusteciendo, se va afirmando y él se va encaminando. Además, el niño desde muy temprana edad aprende por imitación. Lo que ve en sus mayores lo imita, porque ve en ellos un patrón a seguir. Ellos le muestran cómo hacer las cosas y él simplemente imita. Una de las grandes de los grandes mecanismos para esta sociedad se llama la educación fundamental. En esta educación fundamental se trata de que no se aprenda por imitación, sino que se aprenda a través del desarrollo interno de cada ser. Un bebé nace con el 3% de conciencia despierta. ¿Por qué no desarrolla esa conciencia? O sea, la aumenta a un 4, al igual se pierde. ¿Por qué se ha hecho? Si se desarrollara equitativamente tanto el ser como el saber, al menos se mantendría ese 3%. Pero cuando ya los defectos encarnan totalmente a esa criatura, encarnan en el alma de esa criatura, hacen que ese 3% quede opacado, quede estancado. No permiten que se manifieste la esencia porque nos mantiene atrapados, nos mantiene distraídos, controlando totalmente la máquina humana. Porque en este momento, ese 3% aún no podemos decir que es 3%, sino que ha decaído aún más. Bueno, de acuerdo a lo que usted dice, esa es la razón por las cuales ahora los niños son extremadamente violentos. Por ejemplo, yo escucho la noticia que ya niños 7, 8 años ya se matan, ya hay pandillas que son adolescentes. Entonces, explícanos bien exactamente a qué se debe eso. Cuando se manifiestan desde muy temprana edad, tristemente, una criatura inocente que se levanta en un medio tan violento como el cual estamos viendo que nos rodea, tiene muy poca oportunidad de hacer que esa esencia brille y se manifieste en él. En nuestro país, lamentablemente, podemos ver casos de adolescentes
incluso niñas, adolescentes, que son tomadas por los grupos armados, por los grupos subversivos, que son utilizados como peones para esta guerra sin sentido. A nivel mundial podemos observar que todos los autores de asesinatos y de actos violentos son adolescentes y son jóvenes. Esta violencia, esta ola de violencia que se está manifestando, nos lleva a un punto crítico de la humanidad, del planeta. Nos lleva a ver ese escenario, a qué futuro más le espera a los hijos de esos hijos, qué les vamos a heredar. Esta situación de esta violencia genera más violencia. No saben estas almas cómo reaccionar ante un mundo al cual han venido. No saben estas almas. Y la forma de hacerlo es la rebeldía. La forma de reaccionar en ellos es esa rebeldía, mal encauzada, mal encaminada, obviamente. Entonces, este mundo los está marcando mucho antes de que ellos nazcan. El punto está en que cada hogar haga una diferencia. El punto está en que cada padre, cada maestro coloque un granito, en que cada familia, a través de ese vínculo que es el amor, haga lo que le corresponde. Y hagámoslo pensando que no solamente es el hijo del vecino el violento. Si mi hijo es idéntico al hijo del vecino, físicamente hablando, por poner un ejemplo, voy a amarlo equivocadamente. Voy a amarlo como si fuera mi hijo. Si tomamos esa actitud como padres, como maestros, de amar al hijo del vecino, de darle un consejo y de guiarlo, estaremos dando un paso para suprimir en algo esa violencia. Muchas veces sucede que los adultos vemos a un grupo de jóvenes cometiendo un acto en la calle, violencia, vandalismo, con un comportamiento, unas niñas incluso. En ese momento el ser nos indica, mira, ve y dile tal cosa, ve, corrígelo. Y evitaríamos grandes penas y grandes dolores en esos jóvenes. Pero en ese momento también un ego se manifiesta en nosotros de temor a decirle algo a un joven extraño en la calle. Si dejamos que ese ser se manifieste, que esa esencia brille y le brinde la oportunidad de tener un futuro diferente a un joven, se podría incluso no solamente salvarle la vida, sino hacer un cambio en él. Porque recordemos que cuando el ser se manifiesta, todo lo puede lograr, todo lo puede hacer. El ser es el ser. Bueno, ante ese panorama que nos has explicado, nosotros como discípulos de estos conocimientos gnósticos, ¿qué papel podemos desempeñar ante esa sociedad? Decimos que al trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestros defectos, simplemente estamos ayudando a otros. No es egoísmo. Si trabajo sobre mí mismo, ayudo a la humanidad. Si una persona viene hacia mí en actitud violenta y me coloco al mismo nivel de esa persona, alimento su ira, alimento su violencia. Si me autoobservo
y puedo decir en mí misma que no permito que se manifieste la ira, entonces estoy ayudando a que esa persona cambie su nivel vibracional. Estoy ayudando a cambiarle la energía a esa persona. Lo voy a hacer en mi casa, lo voy a hacer con mi familia, lo voy a hacer con los vecinos, con todas las personas a mi alrededor, conocidos o desconocidos. Es la forma en que podemos decir que ayudo a que esta humanidad cambie. Primero, cambiando uno mismo. Si no hay más preguntas, paz inverencial.